Cryptoro, FinTech for a New Era. Bienvenidos a un nuevo podcast de Cryptoro y en el día de hoy vamos a tratar el tema de la inversión en oro o el oro de inversión bajo el esquema Cost Average. En varios podcasts anteriores hemos ido analizando cómo distribuir nuestro ahorro según lo propuesto en la pirámide de Maslow. Podéis revisar anteriores podcasts o visitar nuestro blog y ahí podéis ver incluso ejemplos gráficos. Es decir, estamos sugiriendo una manera de actuar respecto a la distribución porcentual y el cómputo temporal de nuestro dinero. Hemos visto igualmente la forma de cambiar nuestros hábitos de gasto respecto a los ingresos para generar ahorro y posteriormente hemos identificado lo que hemos quedado en denominar los enemigos de nuestro dinero. Todo esto hacemos referencia a podcasts y artículos de nuestro blog anteriores para ponernos un poquito en situación. Una vez que hemos visto el panorama en su conjunto, pues podemos señalar que tampoco hemos dejado de lado la herramienta perfecta para mantener a buen recaudo el producto de nuestro esfuerzo. Esto es, el ahorro paulatino o nuestro capital acumulado a lo largo del transcurso de los años. Y las evoluciones y los riesgos del mundo financiero en cualquiera de sus modalidades más habituales. Cuentas de depósitos bancarias, acciones, ETF, CFDs, en fin, fondos de inversión, hay muchos. Esta herramienta no es otra que la inversión en oro físico monetario. Es la herramienta que podemos aconsejar para salvaguardarte de estos riesgos financieros. Pues bien, en este podcast vamos a ver cómo estar siempre con paciencia, perseverancia y con la cabeza fría en una posición ganadora, sea lo que sea que ocurra ahí fuera. Antes he mencionado el oro físico de inversión o oro físico de inversión monetario como una herramienta de protección, un instrumento de salvaguarda patrimonial, algo así como la vacuna, lo que es en este mundo, en el mundo sanitario contra la infección por COVID. Un oyente se habrá percatado de que el oro mencionado en este podcast lleva apellidos. Son apellidos que son físico y de inversión. Efectivamente, al incluir la palabra físico al lado de oro, estamos introduciendo la contraposición al oro de papel. Y cuidado porque no son lo mismo. Es decir, el oro de papel es aquel que se negocia en los ETFs o cualquier otro producto financiero relacionado con el oro. El primero, sin embargo, el oro físico, es un oro cuya característica fundamental es que es oro asignado. O dicho de otra manera, el ahorrador o inversor es propietario de su metal precioso porque se le atribuye por contrato una parte o todo de un lingote que está numerado con especificación del número de serie correspondiente, la determinación del fabricante y la fecha de fundición. Un lingote que es del propietario de forma única y exclusiva, completo o en la parte proporcional que le corresponda debido a la inversión que haya realizado. Quiero esto decir, y es extremadamente importante, que no le afecta lo que se denomina la reserva fraccionaria tan común en el mundo financiero y bancario. Y ahora, en un pequeño inciso, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es la reserva fraccionaria? Bien, bajo el sistema de la reserva fraccionaria usada en la banca y en los ETFs, en este caso los ETFs basados en oro, los bancos o entidades de gestión patrimonial no tienen la obligación de mantener el 100% de los depósitos de sus clientes en sus reservas, como tampoco en el caso de oro respecto a los ETFs. De esta manera, estas entidades bancarias o de gestión pueden prestar la parte de los depósitos que no están obligados a mantener en reserva, es decir, pueden vender varias veces el mismo lingote a muchos clientes hasta un número determinado de ellas, lo que les permite
obtener beneficios y remunerar a los depósitos de las cuentas bancarias o pagar unos intereses a los suscriptores de un ETF basado en oro. Este sistema se sustenta en la asunción de que los depositantes jamás retirarán todo su saldo al mismo tiempo, ya que si así fuera, se produce una falta de liquidez de la que hemos hablado en algún que otro programa de los podcasts. Como tampoco van a pedir la entrega de su lingote o parte de él. Es decir, hay una confianza de que no van a ir a reclamar sus depósitos. A este oro financiero se le conoce por oro no asignado. Esto no ocurre cuando hablamos del oro físico, concepto que se contrapone, insisto, al denominado oro de papel. No obstante, de esto está previsto que hablemos en nuevos programas en un futuro. Bien, ahora toca entrar en el segundo apellido del oro, que es, ya hemos visto que es físico, pero también es de inversión. No cualquier oro sirve o se le puede llamar así. Para ello debe reunir unos precisos requisitos que afectan sobre todo a su pureza. Por ley debe cumplir con los estándares del 999,95 milésimas sobre 1000 gramos al menos. Es decir, este oro físico de inversión, para que sea considerado así, debe ser certificado por la LBMA. La London Bullion Association es la única sociedad a nivel mundial y por convenio internacional con capacidad para verificar este tipo de oro. Los depósitos que facilita Criptoro Oro y Plata son depósitos de oro y plata LBMA, o lo que es lo mismo, son metales preciosos de inversión y por ende pues son depósitos monetarios. Con esta certificación LBMA estamos transformando nuestros ahorros en divisa, con convertibilidad en dinero fiat de forma inmediata en cualquier entidad y cuando lo precisemos. Es decir, es una forma de ahorro. Si observamos la evolución del precio del oro en euros en los últimos 10 años, vemos que ha pasado de costar 950 euros la onza a más de 1.600 euros, un rendimiento del 168,84%, casi el 169%. O lo que es lo mismo, un 16,88% de media anual por cada uno de estos 10 años. Por lo tanto, las conclusiones son muy claras y bueno, podéis verla vosotros mismos. No obstante, para la siguiente manifestación partiremos de una premisa universal y es que no existe ningún bien o inversión que mantenga una tendencia alcista siempre y en todo momento o de manera continuada. Ninguna, absolutamente ninguna. La inversión en oro físico monetario tampoco es una excepción, aunque sí hay un sistema que en un horizonte temporal del medio o largo plazo nos puede permitir ganar de forma segura y en este caso con mayor razón, ¿eh? Está claro que bueno, cualquiera que nos esté escuchando podría hacer la más evidente de las objeciones. O sea, ¿cómo puedes decirme que ganaré de forma segura si, según la cotización que nos acabas de decir del oro LBMA, pues si hubiera invertido en mis ahorros, por ejemplo, entre 2011 y 2013, que es cuando alcanzó sus anteriores máximos, pues claro, hubiera tenido que esperar al menos 8,5 años, 8 años y medio, para recuperar mi inversión con el consiguiente coste de oportunidad y pérdida de valor adquisitivo de lo depositado. Y esa es una objeción totalmente válida y no hay mucha defensa, realmente no. Si inviertes en oro LBMA entre junio de 2011 y enero de 2013, apenas ahora estarías volviendo a tener ganancias, porque hubieras cogido toda la época descendente de descenso en el valor del oro. Por lo tanto, aquí es necesario recordar que el mercado del oro físico de inversión estamos en un mercado sin riesgo de contraparte, lo cual es importante. Vamos a ver cuál es este método que aconsejamos
para intentar evitar y esquivar el riesgo de hacer malas inversiones cuando, bueno, no conocemos mucho el activo y, bueno, nos dejamos llevar un poco por el conocimiento de otros o por lo que otros dicen que es bueno. Este método se llama el método Average Cost, ¿eh? Para ver las cosas desde una perspectiva diferente, en el sentido que hemos manifestado, vamos a poner un ejemplo de inversión en condiciones aparentemente adversas. De acuerdo con la cotización del oro que estamos imaginando, pues imaginemos que empezamos en un momento determinado en el que vamos a llamar posición 1 o posición inicial con una aportación de 100 euros. Aunque, bueno, puede ser una cantidad mayor, pero vamos a poner 100 euros, que es lo más sencillo de explicar. Por otro lado, no sabemos el precio del oro, o sea, para hacerlo todavía más complicado, no vamos a estar mirando la cotización del oro, no sabemos a qué precio estamos comprando, ni tampoco nos va a importar, al menos en un horizonte de los próximos 3 años, porque es que no somos traders, sino que somos ahorradores a medio o largo plazo. Es decir, vamos a invertir sin importarnos cuánto sea el precio hoy día y lo vamos a dejar al menos 3 años. A pesar de que el oro está bajando y hemos empezado a invertir, pues nos hemos marcado esta cantidad fija periódica de estos 100 euros con una voluntad férrea. Sucesiva y continuadamente nuestras aportaciones se han transformado en un mantra, desoyendo todas las expresiones y consejos de presuntos expertos que te están diciendo ahí, estás invirtiendo a pérdida. Vale, no, tú sigues invirtiendo tus 100 euros mensuales y además el mercado puede que esté bajando. Al final de este periodo temporal marcado, de un año, pues habremos invertido 1.200 euros en total. ¿Vale? Y al final siempre llega un momento de recuperación. Aunque haya bajado el mercado, pues en algún momento se recupera. Entonces, como decíamos, estos dos, si comparamos dos ahorradores, el que ha estado invirtiendo 100 euros y aquel que de pronto compra una misma cantidad o una cantidad toda de golpe en un momento determinado en el tiempo, claro, dependiendo del tiempo en el que estemos considerando, el ahorrador que ha invertido los 100 euros mensuales ha estado comprando a diferentes etapas del precio. Cuando el precio bajaba, sus compras quizás no eran tan rentables, pero también es verdad que sus 100 euros valían más y le estaba recibiendo mayor cantidad de oro por cada compra. Mientras que cuando el precio subía, las compras anteriores se iban revalorizando y ahora ya sus 100 euros pues le alcanzaba para comprar una menor cantidad de oro, pero al final este método compensa compras mejores con compras peores. Mientras que si por circunstancias el comprador que invierte los 1.200 euros de golpe lo compra en un momento no muy afortunado, probablemente le cueste mucho tiempo recuperar ese dinero. Este es un poco el espíritu del modelo o de la estrategia average cost. ¿Vale? Por tanto, el segundo ahorrador no ha aprovechado cuando el oro estaba bajando para comprar a mejor precio. Este esquema average cost es lo que se denomina un sistema win-win. Al final, este segundo ahorrador, mejor dicho, el primer ahorrador, el que decide invertir de 100 en 100 euros, cuando decide vender la totalidad del oro acumulado, incluso con una cotización 60% inferior de cuando empezó, finalmente tiene un rendimiento de un 24,5%, de modo que sus 1.200 euros se terminan transformando en 1.494. ¿Vale? Mientras que el ahorrador que invierte todo de golpe, pues depende muchísimo de lo acertada que sea su inversión en ese momento, con lo que te exige tener una cierta pericia o experticia en la inversión. Aquellos que ya tengáis un depósito en oro o una combinación de metales preciosos, pues enhorabuena, y porque estamos ahora mismo alcanzando prácticamente máximos históricos y os invito a comprobar por vosotros mismos las bondades del sistema de inversión periódica, el average cost. Y a los que aún no lo tenéis,
sabéis que Criptoro Oro y Plata os brinda la excepcional oportunidad de protegeros y rentabilizar de manera eficiente el esfuerzo de vuestro trabajo, que no es otro que el ahorro. No olvides visitar nuestra página web www.criptoro.com, seguirnos en redes sociales a través de nuestros perfiles de LinkedIn, de Twitter, de Facebook y activar las notificaciones de estos podcasts para no perderte nada de la información de calidad y utilidad que estaremos subiendo de forma continua. Mi nombre es Efraín Arroyo, director de Criptoro Digital Blog.